Estimados, bienvenidos al webinar sobre los medios de pago en los procesos de importación de mercancías. El día de hoy, César Alba, especialista en comercio exterior, Freddy Ramírez, también especialista en comercio exterior, y Frecia Saavedra, especialista en derecho tributario, nos estarán hablando sobre este tema. Buenas tardes, Frecia. Buenas tardes con todos. Bueno, en esta oportunidad voy a pasar a proyectar la primera parte de la exposición que está a mi cargo, que está relacionada básicamente al tema tributario, las implicancias tributarias que pueden generarse por el incumplimiento de la norma de bancarización que regula justamente el uso de los medios de pago. En cuanto al tema tributario, les voy a hacer una pequeña introducción general sobre las normas que regulan el uso de medio de pago, que básicamente es la ley de bancarización que está regulada en el respectivo texto único de ordenado, ¿ya? Y el reglamento. Estas normas han sido modificadas hace poco, en el año 2022, por el Decreto Legislativo 1529. Estas modificaciones son importantes porque justamente sobre la base de las modificaciones que se hicieron es que se generaron una serie de obligaciones adicionales que hay que tener en cuenta, formales, ¿no? Para poder cumplir lo que disponen las normas de bancarización. Como todos sabemos, y es importante y oportuno que recordemos, la norma de bancarización se implementó en el año 2004 y básicamente la finalidad era lograr que las compañías y las personas naturales que realizan operaciones en general que pueden estar sujetas a tributos o no, incluso, se formalicen y usen los medios de pago que regulan el sistema financiero. Obviamente la finalidad era, en principio, detectar cualquier origen o destino eventualmente ilícito de dinero o de remesas, y con ello obviamente se buscaba evitar la evasión fiscal, el lavado de activos u otros delitos financieros, ¿no? Entonces, como parte de la política fiscal, se implementó el impuesto a las transacciones financieras, que es el conocido ITF, ¿no? Este tributo no tiene un fin recaudatorio, sino básicamente una finalidad de trazabilidad o hacer rastreable las operaciones que realizan personas naturales y jurídicas. A través del ITF, la Administración Tributaria puede detectar movimientos de dinero que a su vez pueden ser materia de auditoría de parte de la Administración Tributaria con la finalidad de que el contribuyente o la persona natural o jurídica que realiza estas operaciones pueda explicar su origen lícito y el destino también lícito del mismo. Es así que realmente esta norma ha funcionado desde el año 2004 con reglas que se originaron desde la publicación del TUO y su respectivo reglamento, incluyendo como obligación que las operaciones que superen ciertos montos mínimos, que les voy a comentar en un momento, deben realizarse usando los medios de pago legalmente aceptados. Estos medios de pago están expresamente contenidos en la norma, en la ley de bancarización, y son los que se muestran en la pantalla, ¿no? Son los depósitos en cuenta, los giros, las transferencias de fondos, las órdenes de pago, las tarjetas de débito expedidas en el país, las tarjetas de crédito, los cheques, las remesas y las cartas de crédito. Son básicamente todos las operaciones que se hacen justamente en empresas del sistema financiero,
¿no? Y lo que se busca de algún modo es que las compañías y las personas naturales formalicen sus operaciones y que éstas estén en el radar de la administración tributaria. ¿Cuáles son los supuestos o las operaciones que están respecto de las cuales surge la obligación de usar medios de pago? Son aquellas operaciones que superan el monto de 2.000 soles o los $500. No importa si las operaciones se pagan en partes o en importes menores, ¿no? Lo que interesa es que el valor de la operación como tal supere estos montos mínimos, independientemente de la forma como se cancelen, tienen que ya cumplir con bancarizarse. Estos montos mínimos han ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Cuando la norma recién se implementó, el monto mínimo era 5.000 soles y el equivalente a $1.500. Luego se redujo a 3.500 soles y $1.000 y ahora está en 2.000 soles y $500. Cada vez el monto ha ido reduciéndose, con lo cual más operaciones entran dentro del ámbito de aplicación de esta norma. Una modificación importante que se ha implementado desde el año 2022 es la que está contenida en el artículo 3A, que va a ser materia de exposición de los abogados expertos en comercio exterior. Pero esta norma de algún modo ha flexibilizado. Antes únicamente las operaciones para que sean consideradas bancarizadas válidamente debían pasar por empresas del sistema financiero local, es decir, en Perú, ¿no? Pero desde el 2022, para ciertas operaciones, en especial para las operaciones de comercio exterior o que impliquen operaciones entre dos jurisdicciones, se considera también ya a las empresas del sistema financiero ubicadas en el exterior, no necesariamente las compañías peruanas, sino cualquier empresa que pertenezca al sistema financiero en el exterior, ya entra, digamos, o es considerada como una compañía financiera que ya cumpliría con la regla de bancarización si es que realizamos las operaciones a través de ella. De hecho, hay jurisdicciones, como las conocidas como de baja o nula imposición, que todavía no son aceptadas, por lo tanto, todavía no se puede considerar válida una operación bancarizada en un país conocido como paraíso fiscal o país de baja o nula imposición. Hay excepciones que no entran dentro de la regla de bancarización y entre las excepciones están justamente aquellos casos en los que no es posible, en muchos de ellos, no es posible cumplir con esta regla, ¿no? Como es el caso de los pagos a la propia empresa del sistema financiero o eventualmente pagos que se hacen a la SUNAT o pagos que se hacen en lugares, sobre todo al interior del país, donde no existen empresas del sistema financiero. Entonces, en este caso hay que acreditar que en la localidad en la que te encuentras no hay ubicada una compañía del sistema financiero como para que puedan ustedes realizar las operaciones, que cada vez es menos, ¿no? Últimamente, felizmente, a nivel nacional, esta limitación que se tenía antes se está superando de algún modo. Casos como las consignaciones judiciales, por ejemplo, no requieren bancarización. No lo he puesto en la diapositivas, lo he omitido involuntariamente, pero hay casos también en los que no corresponde bancarizar, que es el caso de las compensaciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una cuenta por cobrar a una compañía A y esta compañía tiene una cuenta por pagarme a mí, ¿no? En este caso no es necesario que yo tenga que, para cumplir con la norma, transferir el dinero y que la otra compañía recíprocamente me devuelva el mismo dinero, sino basta con que acordemos la compensación de cuentas a través de algún documento de compensación y que se asienten contablemente la cancelación de la cuenta por cobrar y por pagar. Y obviamente que se pruebe de cara a la SUNAT la existencia de la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar en simultáneo, que son susceptibles de ser compensadas. La compensación es una forma válida de extinción de obligaciones
¿no? Incluso regulada por las normas de derecho común, por lo tanto aceptadas, de modo que la SUNAT no ha tenido ningún inconveniente a lo largo de este tiempo de aceptar las compensaciones como medio de pago, salvo lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando se excede cierto monto mínimo hay que hacer un pago de la doble alícuota de ITF, ¿no? Una modificación importante que se implementó con este decreto legislativo 1529 es, es el hecho de que antes de la modificatoria, podíamos considerar cumplida la obligación de bancarización si es que, por ejemplo, yo le debía a mi proveedor un monto determinado, pero eventualmente el proveedor le debía a un tercero dinero y me decía, en lugar que tú me transfieras a mí el dinero para yo a su vez transferírselo a mi acreedor, por favor, deposita directamente tú a la cuenta del tercero y yo voy a dar por cancelada la creencia, ¿no? Es decir, existía la instrucción al deudor por parte del acreedor para que cancele la deuda a la cuenta de un tercero. En este caso, básicamente lo que nosotros hacíamos para cumplir con la regla de bancarización es que se transfiera, obviamente que existe el acuerdo de la carta de instrucción de pago, pero además que, que, que a su vez se pruebe vía bancarización, es decir, que se use el sistema financiero nacional para hacer la cancelación de la cuenta al tercero. Pero el decreto legislativo que introdujo una modificación específica en este caso, ya no se puede, ¿no? Y lo que establece la SUNAT es que en estos casos, es decir, en los casos en los que existe la instrucción de depositar la deuda que se tiene a la cuenta de un tercero, antes de hacer el pago se tiene que hacer la comunicación a la SUNAT, ¿no? Entonces, hay que emitir hay que presentar a la SUNAT una carta en la que se pone en conocimiento de la SUNAT cuál es la factura o las facturas que se van a cancelar, a quién se le debe, es decir, quién es mi acreedor y quién es el tercero a quien se le va a realizar la transferencia o emitir el cheque, etcétera, a quien se le va a pagar por la operación. ¿No? Entonces, y esta carta o esta comunicación a la SUNAT tiene que hacerse previa al pago, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, la SUNAT quedó con el pendiente de emitir el modelo de carta, de publicar un modelo de carta para hacer la comunicación y cumplir con lo que dispone la norma de bancarización, pero hasta el momento no lo ha hecho. Entonces, bueno, básicamente la información que hay que consignar es la que les acabo de comentar, porque aun cuando la SUNAT no haya implementado el modelo de carta, la obligación existe. Entonces, no podemos excusarnos en la inexistencia del modelo para dejar de cumplir una obligación que está vigente desde el año 2022. Entonces, es muy importante que dentro de las operaciones que ustedes realizan, eh, tengan en cuenta esta obligación formal de comunicar, porque el incumplimiento nos va a generar la condición de no bancarizado. Es decir, que mi operación no se va a considerar bancarizada por más que aun cuando nosotros hayamos usado algún medio de pago válido, porque esta obligación es constitutiva, ¿no? Para poder tener derecho al uso del crédito fiscal y al gasto o al costo. Definitivamente es una posición conservadora porque se discute mucho el hecho de la forma con el fondo, ¿no? La forma no debería primar sobre el derecho sustancial, ¿no? Efectivamente. Es decir, si nosotros hemos incumplido con hacer la comunicación previa al pago y la hacemos de forma posterior, por ejemplo, podría yo discutir de cara a la SUNAT y probar en contrario, es decir, decirle que se trata únicamente de una omisión formal, alegar el incumplimiento de esta obligación formal, pero probarle a la SUNAT que tengo la carta de instrucción de parte de mi acreedor con fecha previa al pago, que he bancarizado la transferencia
y que a su vez cuento con la documentación que acredita el nacimiento de mi obligación de pago, es decir, la compra eventualmente que hice o la adquisición del servicio. eh, y tengo a su vez también, digamos, incluso documentación entre el tercero, de las operaciones entre el tercero a quien le he depositado y mi acreedor, ¿no? Podría tener toda la evidencia documentaria que acredita que que estoy ante una operación real y que he cumplido incluso con bancarizar. Y básicamente mi único error ha sido presentar la carta fuera de plazo. Se puede alegar, pero de cara a la SUNAT y por la experiencia y por la forma como SUNAT aplica la norma, que es de forma bastante literal, considero que en etapa de fiscalización, el incumplir con esta comunicación sí puede significar un reparo de la SUNAT, de las obligaciones, ¿no? Y el desconocimiento, por tanto, del gasto y el crédito fiscal. Se podría de repente lograr un fallo favorable a nivel del Tribunal Fiscal, en una opinión distinta a la SUNAT, podría ser, pero de los pronunciamientos últimos eh, que hemos visto a nivel del Tribunal Fiscal, en realidad el Tribunal Fiscal va casi también por la misma línea que la SUNAT en cuanto a la aplicación de las normas formales. Entonces, eventualmente en un proceso judicial podrían ustedes tener más éxito. Sí, pero ¿para qué exponernos y para qué generar una contingencia que tengo que pagar? Porque ustedes saben que la presentación de una demanda contenciosa a nivel judicial no suspende la cobranza coactiva de la SUNAT, ¿no? O sea, el generar esta eventual observación de la SUNAT ya puede implicarte al término del procedimiento administrativo la obligación de pagarle a la SUNAT el dinero y después recién ir a pelear a nivel judicial y 5 años después ver si ganas y te devuelve lo que pagaste, ¿no? Entonces, ¿para qué exponerte ante eso si ya conocemos la posición de la SUNAT respecto a este tema? Entonces, nuestra sugerencia en estos casos es que ustedes tomen las precauciones del caso y implementen como un protocolo en sus operaciones de pagos la comunicación a la SUNAT cuando se trata de pagos a la cuenta de un tercero, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación más importante respecto de este cambio, ¿ya? Y finalmente, algo que ya les he adelantado, ¿cuál es la consecuencia de que se incumpla tanto la comunicación a SONAT o el uso de medios de pago a los cuales nos encontramos obligados en estas operaciones? Es básicamente que cualquier adquisición que hayas realizado, ya sea gasto-costo vinculado con la determinación del impuesto a la renta, sería reparado. Es decir, no podríamos deducir ni el gasto y no podríamos aplicar el costo de nuestras adquisiciones. Sumado a ello, no podemos aplicar el crédito fiscal asociado a estas operaciones. Esto ya de por sí es una contingencia tremenda y material, ¿no? Porque estamos hablando de 29,5%, que es la tasa del impuesto a la renta en el caso de reparo de gasto-costo, y estamos hablando del 18% de IGB en el caso de operaciones sujetas a este tributo. Además de ello, si este desconocimiento implica ya la omisión en el pago de tributos, estaríamos sujetos a una multa por por declarar cifras o datos falsos o por no incluir en la base imponible el monto que realmente corresponde, que se sanciona con el 50% de la omisión, ¿no? Entonces, sí existe una posibilidad de obtener una rebaja, sí, si subsanas la, la infracción y tener un descuento del 95%. Sí es posible, pero en verdad por los montos involucrados se tornan, en realidad, se tornan en contingencias demasiado relevantes que podrían significar incluso el quiebre de una compañía, ¿no? Entonces, el cumplimiento de las reglas de bancarización en las operaciones de nuestros negocios afectos a renta y a IGB
es sumamente importante porque su incumplimiento puede generar realmente reparos tan elevados que pueden poner en riesgo la continuidad de las compañías. Entonces, en ese sentido, es importante, o desde que entró en vigencia la norma, a nivel de cumplimiento tributario, es un procedimiento que todas las compañías deberían tener implementado, es decir, la vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones deberían estar implementados al 100%, ¿no? En sus operaciones en el día a día. Dejando este tema, digamos, mapeado en términos generales, le cedo la palabra al equipo de comercio exterior, quienes van a puntualizar la exposición para los casos que están relacionados con las operaciones de importación de mercancías, dado que últimamente la aduana ha iniciado una verificación más minuciosa del cumplimiento de estas reglas de bancarización y ellos quieren compartir con ustedes la casuística, ¿no? Y los tips para evitar cualquier tipo de observación en esta materia. Les agradezco de antemano por su atención. Muchas gracias, Frecia. Bueno, de igual forma a los participantes le indicamos que hay una parte en la que pueden hacer preguntas y respuestas para que nosotros con todo gusto podamos absolverlas. Bueno, digamos, dada la exposición de Frecia, creo que ha sido bastante clara en indicarnos cuáles son, digamos, cuál es la importancia de utilizar los medios de pago a nivel bancarizado, o sea, a nivel de lo que son los medios descritos en la norma que ella ha hecho referencia. Y lo cierto y lo real, y esta es la parte que nosotros queremos compartir con ustedes, creo que a nivel de lo que es aduanas, ¿correcto? Sí debemos hacer algunas reflexiones, ¿ya? Que van a ser desarrolladas también con Freddy Ramírez, con el que formamos parte del equipo de comercio exterior. Me disculpa si efectivamente hay un problema de conexión. Bueno, antes de darle pase a Freddy, yo solamente quería indicarles algunos comentarios importantes. Primero, es relevante de que sepan ustedes que a pesar de que estamos frente a una misma institución que es la Administración Tributaria y Aduanera, para efectos de la demostración de los medios de pago, una cosa son, digamos, la evidencia que se pueda mostrar entre tributos internos y otra es a nivel de lo que es aduanas. Suena un poco contradictorio, pero es así, lamentablemente, porque recuerden, y esto lo saben las empresas, los equipos de fiscalización de la SUNAT todavía siguen estando de manera separada. O sea, de tanto en cuando llegan equipos fiscalizadores para que vean el tema del IGB, el tema de renta, el tema selectivo, pero en otra ocasión entran los auditores de SUNAT, tributos aduaneros. Y ahora, encima se suma ahora los funcionarios de la parte operativa. Entonces, hay que tomar en cuenta de que cuando hablamos de la evidencia de medios de pago a nivel bancarizado, ya hay que tomarlo en esos dos ámbitos, en el ámbito de tributos internos y en el ámbito de tributos aduaneros para efectos de demostración del pago. Son dos cosas diferentes que se están manejando pese a ser una sola institución. Este es un hecho y es importante que lo traslademos a todos ustedes para que lo sepan. En segundo lugar, el punto importante es que hoy por hoy ya todas las operaciones de compra-venta internacional de mercancías, de bienes, están obligados a ser bancarizados. O sea, no, ya como lo dijo Frecia, también no hay, digamos, absolutamente nada, por lo menos para la parte de lo que son mercancías, de que se pueda eh, comprar al contado o que no haya la forma de poder adquirirlo utilizando, digamos, el sistema bancario. Lo tercero, las consecuencias de no utilizar este sistema, digamos, bancarizado que hoy por hoy se tiene que hacer, se tiene que evidenciar, es, digamos, consecuencias muy duras. A nivel tributario, Frecia lo indicó, ¿no? O sea, no me van a considerar que yo efectué el gasto por la adquisición de esos bienes, por ejemplo. Si pagué el IGB, no me van a considerar que no lo pagué, no puedo hacer uso del crédito fiscal. O sea, en realidad las consecuencias son bastante duras. Y si nos vamos para la parte de lo que son
lo que es específicamente la parte de importaciones, la SUNAT está facultada a aplicarme una multa que es el equivalente al 30% del valor FOB de la mercancía, que es un monto nada menor, es bastante fuerte, hoy por hoy, y por ende hay que tomarle y hay que prestarle muchísima atención al respecto. Cuarto, la forma de la declaración de pago, el medio de pago y la forma de pago que se indica en la declaración de importación hoy por hoy cobra mucha relevancia, porque sobre la base de eso es que la SUNAT va a exigir las evidencias respectivas de cómo ha sido el pago, al contado, a crédito, en un sistema mixto. Entonces, esta parte, digamos, va a tener que ser tomada en cuenta por los importadores y por los agentes de aduana que asesoran también a los importadores en digamos, en este flujo de ingreso de bienes acá al país. Y finalmente, este es uno de los puntos también más importantes que se los vamos a comentar, es el hecho de que la aduana marítima, la principal aduana por la que ingresa, digamos, el 70-80% de mercancías acá al Perú, ha indicado de que en las importaciones se va a exigir al importador de que, entre otras cosas, demuestre, digamos, el tema del medio de pago y la forma de pago, y que se detalle en la factura de ingreso de los productos cómo es que esto se está realizando, ¿correcto? Y cuáles son las posibles consecuencias de incumplir esta norma, también la vamos a comentar rápidamente con Freddy. Entonces, estos son los 5 puntos fuerza que queremos comentarles ahora y que le doy el pase a Freddy para que pueda hacer el desarrollo respectivo. Así que muchas gracias. Dale Freddy, por favor. Por favor, me confirma si pueden visualizar la pantalla, Rocío. Sí se ve, Se puede Freddy. ver. Tu audio sí, acércate un poco más, por favor. Genial. Perfecto. Ya se puede proyectar, ¿cierto? Bueno, básicamente lo que buscamos, estimados, con la exposición de hoy es transmitirle, más allá de los alcances normativos asociados a materia de empleo, utilización de medios de pago del sistema financiero en el marco de operaciones de compra-venta internacional, que finalmente se finiquitan en procesos de importación para el consumo de mercancías, también es trasladarles eh, algo de la experiencia que hemos tenido en el proceso de desarrollo, de evaluación, de atención de diferentes requerimientos, sea en el marco de diversos procesos aduaneros, ¿no? En los que la autoridad aduanera específicamente, en este caso personificada en SUNAT, ha podido generar o identificar incidencias asociadas a esta materia específica que al día de hoy es una materia que tiene especial y alta relevancia en el proceso de importación. Partimos de una premisa, básicamente es en septiembre de 2018 que a través del decreto legislativo 1388 se modifica, ¿no? Este tubo, texto único ordenado, esta ley de prevención del lavado de activos, este decreto supremo 150-2007F, y se incorpora un artículo vital para efectos de lo que es medio de pagos y proceso de importación. Se compone el artículo 3A, a través del cual se establece como primera obligación, como primer mandato, de que cuando nos encontremos en el marco de compra-ventas internacionales de mercancías, ¿no? Cuyo valor FOB, obviamente, de la mercancía tenga un valor superior a 7.000 soles o 2.000 dólares, se establece como obligación que el pago de esas mercancías debe ser efectuado empleando, utilizando ese medio de pago previstos en el famoso artículo 5 que muy bien tuvo oportunidad la doctora Frecia Saavedra de proyectar en la exposición previa, ¿no? Y se establece inclusive, ¿no? Efectos que pueden encasillarse, pueden determinarse en dos escenarios específicos, ¿no? Si nos encontramos de manera previa al levante aduanero de la mercancía y de manera posterior. Básicamente, se establece también a través de ese artículo 3A, y vamos a desmenuzar el contenido mismo en el siguiente PPT, que vamos a encontrarnos frente a dicha obligación de utilización de medios de pago del sistema financiero también, cuando esta compra-venta internacional de mercancías se cancela mediante pagos parciales. Y el valor FOB total de la mercancía sea superior, obviamente, a los famosos 7.000 soles y 2.000 dólares, ¿no? Inclusive encuentra su aplicación en el mandato de emplear medios de pago del sistema financiero en el marco de ventas sucesivas, ¿no? Punto a señalarse también y de especial relevancia para efectos de lo que es este artículo 3A,
es que si pueden apreciar en el apartado final hay una definición bastante amplia, general, vasta de lo que es una compra-venta internacional. Definición que inclusive tiene una marcada diferencia con tratados o acuerdos, ¿no? Como el Convenio de Viena. Y esto hace básicamente que se circunscriba la aplicación de lo que es eh, la obligación de medio de pago del sistema financiero a operaciones que tengan, ¿no? Como premisa una contraprestación de dinero, obviamente, por parte del comprador peruano, en este caso, al proveedor extranjero. Es importante indicar que nos encontramos frente a una norma que tiene, obviamente, como premisa de aplicación, como premisa de mandato, el empleo de estos medios de pago que podemos apreciarlos en el presente slide. De todos dichos medios de pago proyectados, estimados, sabemos que el típico, o al menos el más regular al cual le recurren los importadores, es la transferencia de fondos, entiéndase la transferencia bancaria, ¿no? No obstante, debe remarcarse que el documento que por excelencia acredita la utilización de medio de pago del sistema financiero siempre va a ser el documento bancario. Pueden identificarse documentos complementarios de carácter comercial, contable, financiero y demás, sí, pero el documento predilecto de cara a la autoridad aduanera siempre va a ser el documento bancario. En transferencias de fondos podemos hablar justamente del SWIFT bancario, podemos hablar en el marco de cartas de crédito de las propias cartas negociadas expedidas por la entidad bancaria, por citar algunos ejemplos. Del 3A podemos identificar las siguientes conclusiones. Primero, estamos hablando de una obligación, de un mandato imperativo, ¿no? Y hay un término vital en el marco de esta materia, estimado. Y el término es evidenciar, acreditar y o demostrar la utilización de un medio de pago del sistema financiero. Cabe señalar que bajo la normativa asociada a este decreto supremo 050-2007 no se ha establecido un parámetro, no se ha establecido una forma, ¿no? O un mecanismo de acreditación o evidencia de utilización de un medio de pago del sistema financiero. ¿A qué queremos referirnos con ello? Básicamente no hay una forma de cómo demostrar ante una forma parametrada normativamente hablando la evidencia o utilización de ese medio de pago. Pero sí es importante remarcar que hemos, producto de la experiencia en esta materia, se ha podido identificar ciertos patrones de evaluación que tiene la autoridad aduanera, ¿no? Hay que remarcar también que ante el incumplimiento de este empleo, de esta utilización del medio de pago del sistema financiero, podemos tener dos escenarios específicos. Un primer escenario en el cual puede identificarse una mercancía que todavía no cuenta con el levante aduanero autorizado, que todavía no cuenta con la libre disponibilidad, ¿no? Con el visto bueno, con el cheque otorgado por la autoridad aduanera para la final disposición. Y cuando nos encontremos ante una situación en la cual, típicamente, en el marco de un canal de control rojo, un reconocimiento físico, en el marco de un canal de control naranja, se verifique por la autoridad aduanera la materia de medios de pagos y no se pueda convencer, no se pueda quitar o evidenciar ante esta autoridad la utilización de un medio de pago del sistema financiero, el importador única y exclusivamente debe tener dos opciones. Una primera opción que es proceder al reembarque de la mercancía, es decir, el retorno al exterior de esta mercancía. O una segunda opción que es continuar el proceso de importación de la mercancía, pero previamente habiéndose pagado una multa equivalente al 30% del valor FOB, cuyo tenor podemos verlo inclusive en la parte inferior del presente slide, ¿no? Esta multa está asociada a una infracción, y el tenor de la infracción habla justamente de que cuando se evidencie la no utilización de medios de pago en la compra-venta internacional, conforme a lo dispuesto al famoso artículo 3A previamente señalado. Es decir, existe la opción de poder continuar la nacionalización sin ese previo pago de multa, imposible. Básicamente estos son los dos efectos negativos que tiene justamente plasmado el artículo 3A, sin perjuicio de lo señalado y expuesto también por la doctora Fresia en lo relativo del artículo 8, ¿no? De ese decreto supremo de prevención de lavado de activos que vamos a desarrollar a continuación. Primer escenario, nos encontramos justamente ante un caso en el cual, previo al levante autorizado, no ha podido evidenciar, si únicamente se tienen dos opciones.
Segundo escenario, básicamente en este caso puntual vamos a poder identificar el hallazgo, la verificación, el control por parte de la autoridad aduanera, pero en el marco de un proceso post-levante, post-nacionalización de la mercancía, ¿no? Y en este escenario únicamente vamos a encontrarnos bajo una sanción, bajo la sanción equivalente al 30% del valor establecido en la tabla de sanciones aduaneras. ¿Cuándo hipotéticamente podría hablarse de que la autoridad aduanera podría identificar este potencial incumplimiento? Obviamente siempre vamos a circunscribirnos a acciones de control posterior, fiscalizaciones propiamente hablando, ¿no? Debe remarcarse que inclusive fuera de escenario 1 y escenario 2, el artículo 8 del Decreto Supremo 150/2007 ha plasmado que más allá de estos efectos nocivos negativos, cuando no se puede evidenciar, cuando se identifique por parte de la SUNAT, en este caso autoridad aduanera, la no utilización de estos medios de pago, a nivel de procesos aduaneros, el importador tampoco tendrá la posibilidad o opción de solicitar la devolución de los tributos, ¿no? En este caso, típico ejemplo, en el marco de procesos de devolución por acogimiento a TPIs, ¿no? Tratamientos preferenciales internacionales de forma posterior, ¿no? El acogimiento a un acuerdo de libre comercio, un TLC, de forma posterior al despacho. Viene siendo un mecanismo de evaluación por parte de la autoridad aduanera, un mecanismo de requisito de procedencia, así es como le denomina la SUNAT, la verificación y acreditación de la utilización de medio de pago del sistema financiero. Siendo que, inclusive, si la materia de fondo haya sido superada, es decir, así había demostrado ante la autoridad aduanera que el pago efectuado corresponde a un pago indebido en exceso, en este caso, si es que no logra evidenciar ante la SUNAT el empleo, la utilización de este medio de pago del sistema financiero para la cancelación de esta mercancía asociada a la importación, lamentablemente se va a tener una improcedencia respecto a dicha solicitud. Punto también adicional a notar, establecido y plasmado en este artículo 8, que inclusive podría afectarse el procedimiento del acogimiento de la restitución de derechos arancelarios, entiéndase el drawback. En este caso puntual, si es que en el marco de la operación, ¿no?, de adquisición del insumo importado, siempre vamos a hablar de una importación previa, ¿no? La importación de este insumo que se adiciona, que se agrega al producto sobre el cual nos acogemos al drawback, no ha podido ser evidenciado, demostrado por parte, en este caso, de quien efectuó esa importación, la utilización de un medio de pago, lamentablemente esto va a tener como efecto que ese drawback se caiga, si es que efectivamente se formuló dicha solicitud, ¿no? Es decir, podemos apreciar que la materia de medio de pago no solamente puede tener un efecto negativo sobre operaciones vinculadas a importación, sino también sobre regímenes distintos, como aquí, en este caso, en materia de droga. A manera de resumen, podemos identificar también lo siguiente, ¿no? La obligación de mandato de empleo medio de pago del sistema financiero se activa, se gatilla cuando nos encontramos en una compra-venta internacional, ¿no?, que supere los $2.000 o 7.000 soles. No aplica así para casuísticas en las cuales, estimados, nos encontremos ante envíos gratuitos, nos encontremos ante transferencias de propiedad que no implica un desembolso o pago de suma dineraria, ¿no? Recuerden que compra-venta internacional asociada a una contraprestación dineraria por parte del comprador a favor del proveedor extranjero es la hipótesis, es el contexto en el cual se aplica el mandato de utilizar medio de pago del sistema financiero. Cabe señalar, como bien fue remarcado en exposición previa, ¿no?, que se admite el uso del sistema financiero, en este caso entidades bancarias extranjeras, ¿no? Típicos casos en los cuales tenemos a un banco receptor de la transferencia no domiciliado, ¿no?, quien va a formular el pago por encargo justamente del importador peruano a favor del banco receptor proporcionado, designado por parte del proveedor. Los efectos que genera el incumplimiento o la utilización del medio de pago, ya sabemos, en los contextos específicos, previo al levante, tenemos únicamente la opción de reembarque o multa específica de 30% de valor top, después del levante, esto quiere decir, vía una acción de control posterior, únicamente la multa. Todas ellas destinadas, dirigidas única y exclusivamente, en este caso la multa,
al importador. La materia de medio de pago, siendo una cuestión netamente probatoria, se encuentra circunscrita, limitada a la esfera de acción única y exclusivamente del importador. Otras consecuencias negativas, las previstas, las desarrolladas en el artículo 8. Habiendo precisado esto, ¿cómo se materializa o cómo la autoridad aduanera llega a identificar, ¿no? El medio de pago declarado por parte del importador? Partimos de una premisa básica. Tanto la modalidad de pago, que es la consignada, la precisada en el artículo, en el casillero 5.2 del formato A de la Declaración Aduanera de Importación para el Consumo, como el medio de pago, entiéndase cualquiera de los medios plasmados en el famoso artículo 5 previamente desarrollado, se plasma también en la Declaración Aduanera en el casillero 4.1. ¿Por qué partimos de la modalidad de pago? Y vamos a poder desarrollarlo a mayor modo cuando vayamos al análisis de la nota informativa emitida por la aduana hace ya aproximadamente 2 semanas. Porque en la modalidad de pago se designa justamente si es que nos encontramos, ¿no?, ante un pago al contado, un pago a crédito, un pago anticipado o un pago mixto. O en los casos en los cuales no existe un pago, ¿no? Entiéndase, por ejemplo, me marco una compensación. Esta información viaja específicamente a través de la declaración aduanera, esa información que proporciona el importador, que muchas veces se encuentra plasmada en la factura de importación, ¿no? Y que finalmente se transmite ante la autoridad aduanera. En cambio, el medio de pago, básicamente se declara o se encuentra asociado al formato B de la declaración, ¿no? Al formato B de la declaración. Y básicamente, a través de la formulación del código específico, ¿no?, al medio de pago que se ha empleado para efectos de la cancelación de esa mercancía objeto de nacionalización, que la autoridad aduanera identifica, toma conocimiento, ¿no?, de cuál es el medio, en este caso bancarizado, que ha utilizado el importador para cancelar esa mercancía objeto de importación para el consumo. Puntos a considerar, ¿no? Actualmente, la materia de medio de pago viene cobrando relevancia, yo diría, en 2 contextos específicos, ¿no? Están desarrollando procesos de fiscalización posterior en materia de pago sobre compañías importadoras, ¿no?, en las cuales la autoridad aduanera identifica una muestra auditable de un daño de importación, ¿no?, y sobre las cuales requiere al importador, ¿no?, la evidencia de utilización del medio de pago del sistema financiero. Y aquí obviamente la carga de la prueba se encuentra en manos del propio importador. Es el importador quien debe demostrar que hay una conexión entre el pago efectuado, ¿no?, y la factura de importación que amparó la mercancía nacionalizada. Segundo contexto, procesos de devolución. Procesos de devolución en el cual justamente, como mencionamos de manera previa, viene a ser un requisito de procedencia la verificación del cumplimiento de la normativa en materia de pago. Tercer contexto, procedimientos de cumplimiento global, en el cual la autoridad aduanera viene requiriendo, cuando justamente identifica la modalidad de adquisición, que se demuestre que ese insumo fue pagado empleando su medio de pago del sistema financiero. Al tener la carga de la prueba del importador, ¿no?, ¿cuáles son los documentos idóneos para poder justamente demostrar, ¿no?, evidenciar la utilización de un medio de pago del sistema financiero para la cancelación de una mercancía específica? Netamente nos vamos a topar ante diferentes escenarios, dependiendo obviamente de la modalidad de pago. Pero si partimos de una premisa básica, ¿no?, que es la cancelación de una mercancía vía una transferencia bancaria, por identificar un medio de pago típico, ¿no?, en escenarios de compraventas internacionales, entran a tallar primero la documentación bancaria. Entiéndase la misma como el SWIFT bancario, la instrucción bancaria e inclusive como elemento adicional el estado de cuenta. No obstante, son las 2 primeras, estimados, las que pueden dar un rastro de evidencia de la conexión de ese pago de la factura específica, ¿no?, con ese medio de pago del sistema financiero. ¿A qué nos referimos? La autoridad aduanera parte de una evaluación bastante rígida en materia de pago y tiene como premisa básica de análisis
el que existe una referencia expresa en el documento bancario, ¿no? Al número de la factura objeto de cancelación. Entiéndase transferencias, entiéndase cartas de crédito, los diferentes medios establecidos en la normativa. Es decir, al no existir una referencia expresa a esa factura de importación en el SWIFT, en la carta de crédito, ¿no? En el documento que soporta la transferencia, ahí partimos de una potencial observación que podría formular la autoridad aduanera. Es por ello que inclusive si se hace digamos, una planificación en materia de medios de pago, deberíamos remitirnos al antecedente inmediato, como puede ser la PIO, la orden de compra o contratos asociados, que puedan finalmente también reflejarse en la factura de importación y a su vez esa factura de importación u orden de compra de referencia o contratos asociados también plasmarse en el documento bancario, ¿no? Importante que haya también una línea, es decir, una coincidencia entre el importe cancelado y la factura. Obviamente podemos encontrarnos ante escenarios en los cuales podemos tener los famosos pagos globales, es decir, Frey, yo no solamente cancelo una factura de importación, yo cancelo 100. Sabemos que por cuestiones de estructura del SWIFT bancario hay un límite de caracteres en el campo de observaciones que impide justamente que viajen todo ese número de las 100 facturas que se llama materia de cancelación. Pero ahí viene a entrar a tallar, ¿no? Por ejemplo, documentos como las cartas de instrucción bancaria. Es decir, ese también viene a ser un documento suscrito por el propio importador y canalizado a la entidad bancaria como una instrucción para la ejecución de ese pago. Y es en este documento que no tengo este límite, ¿no? Es decir, sería justamente el documento idóneo en el cual pueda referirse el número total de las facturas de importación objeto de cancelación, ¿no? En escenarios de pago global. Y entren en segundo orden documentación de carácter contable, en donde pueda verificarse no solamente el registro de la factura, sino el registro de ese pago. Y cómo el registro contable del pago efectuado vía un medio de pago del sistema financiero, ¿no? Ayuda, soporta o tiene vinculación con la cancelación de la factura de importación. Es decir, estimados, al no existir una fórmula de evidencia o acreditación, yo diría siempre partimos de la importancia, uno, de la documentación bancaria, pero si esa documentación bancaria tiene quizás ciertos efectos o no hay una referencia expresa en número de factura, se tendrá que estar armando documentación comercial y documentación contable que permitan soportar esa trazabilidad, ¿no? De utilización de ese medio de pago del sistema financiero. Aquí simplemente para efectos informativos, no hay una infracción por una declaración incorrecta de medio de pago, ni tampoco por modalidad, ¿no? Esto pensando siempre en el casillero asociado al formato B y al 5.2 del formato A. Lo que tenemos en la presente laminilla es básicamente un ejemplo de notificación asociada a materia de medios de pago en proceso de devolución por recogimiento posterior a un TPI o un acuerdo comercial. Y como pude anticiparles, básicamente la autoridad aduanera desarrolla una posición rígida, yo diría hermética, ¿no? Que en tanto el documento bancario no haga referencia expresa al número de factura, se parte de la premisa de que no habría una correcta trazabilidad, una correcta evidencia de acreditación de un medio de pago del sistema financiero. Es pertinente indicar que en muchas de estas resoluciones de improcedencia, la aduana ha echado mano de base jurisprudencial asociada a materia de valoración aduanera, pero aquí es importantísimo señalar que una cuestión es la materia relativa a valoración aduanera y otra muy distinta es el marco normativo asociado a utilización de medios de pago del sistema financiero, ¿no? Tanto así que podemos apreciar que mi infracción tiene una base legal no en materia de valoración o en regulación de materia asociada a valoración aduanera, sino básicamente es el decreto supremo 150/2007, ¿no? Como punto a cerrar en el marco de la exposición, no menos de carácter relevante, es importantísimo señalar lo que ocurrió ya hace aproximadamente 2 semanas y media. A través del portal electrónico de SUNAT, la autoridad aduanera emitió la nota informativa 2024-1. Como pueden apreciar del título de la misma, se encuentra dirigida a quienes, exclusivamente a los importadores. Y es partiendo justamente de la obligación de la declaración de la modalidad de pago plasmada
en el casillero 5.2 del formato de la ADNAM, que la aduana llega a identificar como parte de la documentación aduanera que debe obrar, ¿no?, para efectos del despacho e importación, también a la materia de medios de pago. Es decir, frente a la documentación que permita en el despacho, ¿no? No solo acreditar la modalidad de pago declarada, sino acreditar, según sea el caso, el empleo o utilización de un medio de pago del sistema financiero. Como pueden ver, estimados, se ha dado inclusive la naturaleza, sentido, alcance de documentación aduanera, ¿no?, a la materia asociada a medios de pago. Y obviamente vamos a tener diferentes escenarios, ¿no? Escenarios en los cuales podamos hablar de un pago anticipado o un pago al contado, en los cuales se señala, ¿no?, que dependiendo obviamente, y esto siempre, al menos identificamos nosotros como estudio, en el marco de canales de control naranja o rojos, siendo bastante poco probable que se formule un requerimiento de medios de pago en el marco de canales verdes, salvo la autoridad aduanera se le ocurra la brillante idea, entre comillas, de formular acciones de control extraordinario, lo vemos poco probable, pero es en el marco de estos dos primeros canales, rojo y naranja, que probablemente no, inclusive va a ser materia de requerimiento, ¿no?, materia de transmisión, esta documentación asociada a acreditación no solamente de modalidades, sino medio de pago. Y podemos encontrar los siguientes escenarios, ¿no? Si nos encontramos ante una modalidad de pago al contado o anticipado, básicamente partimos de la premisa de que ya se formuló ese pago al proveedor extranjero, ¿no? Si partimos de la idea de un pago al contado, va a ser imprescindible que en el marco de esa documentación asociada al despacho, ¿no?, obre el documento correspondiente que acredite la utilización del medio de pago. Obre, si hablamos justamente de una transferencia, obre el SWIFT bancario, obre la carta de inscripción, ¿no? Obre específicamente el estado de cuenta, que básicamente ya fue emitido el mismo. Es decir, va a tener que viajar en el marco de la documentación del despacho esta documentación. No solamente nos vamos a quedar con el BL, no solamente nos vamos a quedar con la factura, no solamente nos vamos a quedar con el documento autorizante si es una mercancía restringida, o con el certificado de origen, sino también con la documentación asociada a acreditar el empleo medio de pago de sistema financiero. Y ahí es vital, como anticipamos, la trazabilidad, el cruce de información, ¿no? El que ese documento bancario por excelencia pueda dar referencia expresa al número de factura y o facturas objeto de cancelación o en su defecto dicha instrucción bancaria, ¿no? Si nos topamos ante un pago anticipado, es decir, puede que al ser un pago anticipado no haya surgido o no sigue emitido la factura de importación. Básicamente aquí podemos señalar que sí o sí va a tener que existir una PO, una orden de compra asociada o un contrato. Y esa orden de compra asociada y ese contrato va a tener que ser, digamos, vincularse o va a tener que hacerse referencia expresa, ¿no?, en la factura de importación. E inclusive sería sugerible y recomendable, si ya se pagó obviamente esa operación, esa transacción, esa adquisición de mercancía de manera previa a la emisión de la factura, que esa factura pueda hacer referencia inclusive a la cancelación, ¿no?, sin perjuicio a una carta, digamos, aclaratoria que puede emitir el proveedor extranjero dando conformidad al pago, ¿no?, de esa mercancía vinculada a la factura de importación posteriormente emitida, ¿no? En cambio, si nos topamos ante un pago a crédito, es decir, un pago diferido, es decir, en el marco de la operación de importación, yo no, me encuentro ante, digamos, un pago desembolsado a favor del proveedor extranjero, ¿no? Lo que llama muchísimo la atención es que la autoridad aduanera estableció ciertas condiciones con las que debería precisar o contar dicha factura emitida por el proveedor extranjero, ¿no? Ha señalado que la factura de comercial que va a amparar el proceso de importación debe reflejar, o debe precisar que se trata de una venta a crédito, pago diferido, debe precisar que corresponde a un pago a crédito a tanto plazo, es decir, debe precisar el plazo de pago específico, y además de ello, debe establecerse en dicha factura, según esa nota informativa, ¿no?, el momento a partir del cual debe ser computado dicho plazo. Este tercer elemento inclusive viene a ser de carácter complejo,
¿no? Puesto que estamos hablando de una factura emitida bajo la legislación nacional correspondiente al proveedor extranjero. Esto no se sujeta bajo reglamento de comprobantes de pago nacional, ¿no? Pero es la autoridad aduanera la que ha perfilado y establecido vía una nota informativa, ¿no? Que esa factura debe contener determinados elementos para acreditar la modalidad de pago declarada, ¿no? Dicho sea de paso, importante remarcar que tampoco se ha establecido cuál es el efecto o la consecuencia, ¿no? Eh, entre los casos en los cuales la autoridad aduanera identifique, ¿no? Que esa factura no cumple con los elementos contenidos en esta nota informativa. Esto es una cuestión obviamente poco clara. Y si aterrizamos a la realidad, sería bastante arbitrario que la autoridad aduanera señale o desconozca la naturaleza de un pago de crédito por el simple hecho de que la factura no consigne el momento a partir del cual se computa dicho plazo de crédito otorgado en este caso al importador peruano, ¿no? No existe una consecuencia establecida, pero podría darse el caso en el cual la autoridad aduanera, con un perfil, digamos, punitivo, ¿no? Al descartar que esa factura contenga estos elementos, pueda entrar a tallar en el desconocimiento del pago diferido y requiere en ese momento, ¿no? La acreditación del empleo o utilización de un medio de pago del sistema financiero para esta mercancía específica que es objeto de importación para el consumo. Y finalmente, en lo relativo a pago mixto, lo que precisa es que la factura comercial o el documento equivalente, ¿no? Exprese la modalidad de pago. Es decir, si es un pago al contado y un pago diferido, ¿no? En este caso, la factura tendrá que reflejar dichas modalidades y además de ello, tendrá que acreditarse la utilización de un medio de pago del sistema financiero en lo relativo, en lo asociado al pago al contado, ¿no? Es decir, tendremos ahí también la carga de la prueba, sin perjuicio de que obviamente estemos en la segunda parte del pago ya expuestos a un pago diferido, pago de crédito, también acreditado, demostrado vía la documentación correspondiente, ¿no? Básicamente, ese es el contexto actual, estimados, en materia de medios de pago asociado al proceso de importación, ¿no? Nos encontramos ante un nuevo elemento, objeto de revisión por parte de la autoridad aduanera, y digo nuevo porque básicamente estos requerimientos asociados a materia de medio de pago, si bien surgen con la incorporación en 2018 de este artículo 3A, la aduana ha estado intensamente activa, yo diría a partir del periodo 2021, sobre esta materia, ¿no? Y finalmente es esta nota informativa la que, a manera de corolario, a manera de conclusión, y ha aterrizado la importancia del empleo de esta utilización de medios de pago, e inclusive para el propio despacho de importación, ¿no? Para efectos del propio proceso de nacionalización. Con ello, estimados, estaríamos atentos a las consultas o preguntas que tengan ahí a formular. Estimados, veo que en la sección de preguntas y respuestas hay 3 preguntas. Cualquiera de los 3 puede responder por voz o escrito, como deseen. A ver, aprecio la primera pregunta que señala, en mis invoices se muestran los términos de pago, que a veces son contra entrega de documentos de importaciones, otras 50% adelantado, otras contra recepción de compras, u otras 100% adelantado. También debemos pedir a los operadores que pongan la fecha de vencimiento del pago. Ahí, a esta pregunta específica, y es que en el marco de ese poder de negociación que pueda tener el importador peruano, eso es factible, es decir, presionar, ¿no? El inicio de ese cómputo de plazo de crédito, ¿no? Yo diría que para efectos conservadores sería lo ideal. Dado que, como han podido apreciar, el alcance de la nota informativa introduce ese elemento, que inclusive no se encuentra soportado ni siquiera en materia de norma en valoración aduanera, es decir, el inicio de fecha de cómputo de ese pago de crédito. Pero para efectos conservadores sí, la recomendación sería que se disponga no la fecha de vencimiento, sino la fecha de inicio de ese cómputo,
del plazo otorgado por parte del proveedor extranjero al importador, ¿no? De ese plazo de crédito, ese plazo de pago diferido. La segunda pregunta, establece, ¿este dispositivo legal nacional no estaría en contradicción con acuerdos internacionales de la compra-venta internacional? Está exigiendo que se ponga en conocimiento de la SUNAT de las cartas o acuerdos. Básicamente, en materia de definición de compra-venta internacional, ¿no? Tenemos una definición eh, en Tratado o Acuerdo de Viena que habla inclusive de que nos encontramos ante partes en países distintos y demás, ¿no? En estados distintos, establece expresamente. Han podido apreciar que el último párrafo del 3A, ¿no? Inclusive tiene una marcada diferencia eh, con este primer tenor o este primer alcance, ¿no? E inclusive de experiencia, ¿no? Han hecho valer la materia de medios de pago, este artículo 3A, para compras realizadas entre una compañía localizada en una sede, ¿no? Y una compañía localizada en el resto del territorio nacional, amparándose obviamente en una definición amplia de compra-venta internacional. Dicho sea de paso, también tomen en consideración que el tenor de la infracción se soporta, ¿no? Única y exclusivamente en la base legal del 3A del decreto supremo 150/2007. Tenemos una tercera pregunta que dice si el importador decide pagar la multa del 30% del valor FOB, dicho pago convalida el hecho de no ser un medio de pago y se puede retirar la carga, es decir, el pago de la multa señalada convalida el despacho o no haber consecuencias administrativas o penales. Tome nota que de cara a la autoridad aduanera, ese pago del 30% en el marco de una operación previa a levante, lo que haría es culminar el proceso de nacionalización o importación, la liberación de la carga, efectivamente. Y sí, convalidaría el hecho de no haber evidenciado, no haber acreditado la utilización de medio de pago del sistema financiero. Consecuencias penales o civiles, más o menos de cara a la autoridad aduanera, no se han plasmado, ¿no? Recuerden que estamos hablando netamente de una infracción administrativa tipificada en una tabla de sanciones aprobada por la propia SUNAT, en este caso aduana, pero esa sería la consecuencia. No generaría alguna multa o impacto adicional. Recuerden siempre el efecto del artículo 8, ¿no? De ese decreto supremo, en asociado al no poder utilización de crédito fiscal, al no poder solicitarse devolución, entre otros efectos. ¿Qué conceptos tiene aduana acerca de los métodos de pago? Por ejemplo, contraentrega de documentos para el proveedor, negar release de la carga antes de que haga el pago y demoro más de lo debido. ¿Hay algún problema si declaro como crédito? Todo va a depender ahí, Steve, de la modalidad que se declare. Y siempre la modalidad debe ser clara y manifiesta. Y la modalidad debe encontrarse amparada en la factura comercial. Si nos preguntan, nos dan un pago, una posibilidad de pago diferido por 60 días, ¿no? Calendarios. Pero yo pago el día 70 o 80, ¿no? Esto daría pie a que la aduana pueda desconocer la utilización de un medio de pago del sistema financiero. De por sí hemos tenido casos en los cuales, amparándose en este incumplimiento, nosotros decimos de carácter eminentemente comercial, la aduana buscaba desconocer el empleo de un medio de pago. No obstante, estrictamente, si es que inclusive vencido dicho plazo, yo tengo una debida y correcta trazabilidad del pago de esa mercancía, no asociada a una factura y vinculada estrictamente y de manera estrecha al medio de pago del sistema financiero empleado, yo diría que existía bajo ese escenario, ¿no? Elementos para poder contrarrestar el desconocimiento de la utilización de este medio de pago y poder también discutir la multa. Tome nota que esta sería más una cuestión de incumplimiento de carácter comercial, ¿no? Hecho que no desmerita el hecho, digamos, el hecho real que efectivamente haya empleado un medio de pago del sistema financiero. Ese es el tenor de la infracción. Para los pagos anticipados, ¿cómo sería? La factura tendría que indicar fecha de primer pago, ¿cómo tendría que ser especificado? En materia de pagos anticipados, va a depender mucho de si en ese momento haya surgido la factura de importación. Porque recuerden que de cara a la aduana, un pago anticipado ya involucra que se haya materializado dicho pago. Si es que solamente se pagó con una PO, con una orden de compra, no, ahí es importante que cuando se emite esa factura que finalmente va a sustentar el proceso de importación, esa factura esté amarrada de forma perfecta
a la orden de compra, porque se entiende que la orden de compra va a estar referenciada en el pago formulado por la compañía importadora, ¿no? Lo que no puede suceder, ¿no? Es que esa transferencia, ese medio de pago que se formule, se encuentre huérfano, sin una referencia, un contrato o una orden de compra asociada a esa operación de compra-venta internacional. Y finalmente conectarla con la factura de importación, ¿no? En algunos casos la aduana inclusive ha requerido la presentación de ese contrato. En pagos anticipados nos referimos, ¿no? A efectos de evidenciar esa vinculación. Pero todo va a partir, nuevamente remarco, en el documento bancario asociado. Lo que no puede suceder es que no haya una referencia a la transacción, una referencia mínima, ¿no? Por favor, ¿podría repetir las consecuencias que tendría el importador en caso de no demostrar la fecha de vencimiento del pago? Eh, Creo que esto se refieren al pago diferido o pago a crédito, ¿no? No se estableció en la nota informativa, como ha podido apreciar su contenido, no se estableció cuál sería la reacción de la autoridad aduanera ante la verificación de que la factura de importación no refleje la fecha de inicio de pago, o perdón, la fecha de inicio del cómputo del plazo de crédito, ¿no? Recuerden que a nivel de contingencias únicamente tenemos previas a levante, post levante, pero en tanto no se haya evidenciado la utilización de medio de pago del sistema financiero. Previo a levante, la posibilidad de embarque o pago de multa del 30% de valor FOB con la continuación del despacho sin perjuicio de los efectos del artículo 8 y post levante únicamente el 30% de valor FOB por multa, nuevamente sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8. Buenas tardes, quisiera saber si los bancos están enterados en estos temas, ya que los CIF, al menos hasta donde yo lo veo, no sale ningún dato sobre el número de facturas, no tienen habilitada esta función, no lo he visto en ninguna plataforma. Si es correcto, por favor, lo corrigen. Es verdad que en algunos, en conversaciones con determinados clientes, inclusive nos han manifestado la preocupación de que la entidad bancaria ha hecho una referencia de que el campo del SWIFT de observaciones, donde se plasman justamente los detalles de la transacción, tiene un número limitado, ¿no? Y ahí es muy importante, y nuevamente lo remarco, el documento denominado instrucción bancaria, porque la instrucción bancaria va a reflejar justamente el mandato, ¿no? La orden de pago con el detalle de facturas que se desea cancelar por el propio importador. Ese documento, si es que el SWIFT falla, es decir, si es que el SWIFT no tiene una referencia, de hecho la instrucción bancaria va a ser de muchísima utilidad. ¿Qué pasa si pongo una factura después de la fecha de plazo indicada en la AN, ejemplo 10 días después? Como lo indiqué previamente, en tanto se puede evidenciar la utilización de medio de pago del sistema financiero asociado a un pago extemporáneo, yo diría que hay elementos para rebatir cualquier potencial incidencia que pueda formular la autoridad aduanera. Recuerden que la obligación es emplear el medio de pago, ¿no? Sin perjuicio de ello, nuevamente remarcamos, siempre sugerencia nuestra, cuando nos encontremos ante un pago diferido, ¿no? Un pago a crédito, siempre es correcto procurar cancelar el mismo dentro de ese plazo, ¿no? Dentro del plazo otorgado por el proveedor extranjero. Creo que con esta voz finalizamos por el tema del tiempo. Hoy en día la SUNAT está generando una serie de dudas razonables y durante la evaluación desestima los elementos presentados como acreditación de pago debido a tecnicismos. ¿Ustedes consideran que la SUNAT podría sancionar al importador adicionalmente si no se virtúa la duda razonable porque no se ha acreditado en la materia de bancarización? Solo tuvimos una experiencia en el marco de una fiscalización, ¿no? Donde la fiscalización fue justamente sobre la lista asociada a materia de valoración aduanera, ¿no? Naturalmente, formulación de dudas razonables. Y es en el marco de fiscalización, esto fue la división de fiscalización posterior, ¿no? Formuló como una de las incidencias la materia asociada a medio de pago. Es decir, ¿es correcto o no? La verdad es que si es que me estás observando valor, netamente deberíamos suscribirnos a esa lista, ¿no? Pero en materia de medios de pago sí ha ocurrido y tenemos una experiencia previa en la división de fiscalización posterior. Silvia, te escucho. Descuida, creo que con esta última duda cerramos, digamos, la lista de preguntas. En una importación cuya compra fue a crédito de 30 días, el importador de forma posterior acuerda con su proveedor el compensar la deuda. ¿Es un proceso de devolución de pago indebido o en exceso? ¿Qué documentos debe presentar?
aparte de la nota de crédito, estaría dentro de los alcances de la norma de medios de pago del sistema financiero. Premisas a tomar en consideración. Recuerden que la foto que va a tener la autoridad aduanera en materia de modalidad y medio de pago va a ser la foto que figura en la declaración aduanera de importación. Si es que yo en la DAN he reflejado, ¿no?, una modalidad, digamos, pago diferido, pero finalmente materialicé en medio de pago una transferencia bancaria, bueno, es la foto que tiene la autoridad aduanera. Y la autoridad aduanera, amparándose en lo declarado, en dicha DAN de importación, previsiblemente requiera la materia de medio de pago, ¿no? Pero si en los hechos yo tengo una operación que ha sido objeto de cancelación vía una compensación, entiéndase, ¿no? Contraprestaciones recíprocas finalmente anulándose una con una, esa forma, ¿no?, de cancelación no estaría sujeta a la utilización o empleo de medios de pago del sistema financiero, ¿no? Pero ahí sería importantísimo que pueda obtenerse documentos, cartas aclaratorias, ¿no?, inclusive por parte del proveedor extranjero, donde se dé fe de esa compensación y van a entrar a hallar definitivamente también los registros contables, donde se evidencia de manera objetiva que esa cuenta asociada al pago de la factura X fue compensada, ¿no?, con una cuenta asociada a una deuda que tenía el proveedor extranjero frente a la compañía importadora, ¿no? Pero definitivamente podría ser un elemento de discusión con la aduana, ¿no? Puesto que, nuevamente remarco, la foto que tiene la autoridad aduanera es la que obra en la declaración aduanera de importación y esa es la premisa sobre la cual trabaja, ¿no?, en materia de revisión de medios de pago. Creo que con ello, Silvia, concluiríamos el extremo de preguntas y ahí le cedo la palabra al doctor Alba para ya concluir el presente webinar. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sí, nada, agradecer la asistencia de todos ustedes y siempre indicándole que el área de comercio exterior, aduanas, el área tributaria, está siempre a disposición de ustedes para que podamos apoyarlos en las diferentes consultas que puedan tener. Eso es básicamente lo que queríamos decirles. Muchas gracias por su asistencia y nuevamente a su disposición. Nada, Fresia. Muchas gracias a todos por la asistencia y cualquier consulta no duden en escribirnos. Tienen nuestros correos electrónicos, así que si esta charla no ha dado espacio para absolver todas las dudas, estamos a su disposición.